Karina Franco Villaseñor nació en México en 1985. Se dedica a la producción y postproducción de audio en colaboración con diversos proyectos multimedia. Es maestra en tecnología musical por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en audiovisuales por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Su trabajo se motiva del cruce entre sonido, cuerpo y ecología perceptiva. Como investigadora, ha sido publicada en algunas compilaciones académicas en México, Chile, Uruguay, España y Turquía. Como creadora, ha cooperado activamente con productoras nacionales e internacionales, con énfasis en registro documental y diseño sonoro para sistemas inmersivos. Desde el 2009, teje con procesos formativos para centros educativos y universitarios en la Ciudad de México y alrededores. Y aquí abajo vamos a poner un enlace hacia su SoundCloud para quien quiera enterarse un poco más del trabajo de doña Karina. Bambi. ¿Escuchaste algo? Sí, ¿tú? No. Vale. A ver, falta picarle ahí. Bueno. ¿Aló? ¿Todo bien por allá? Todo muy bien. ¿Qué tal allá? ¿Un calorón? Sí, se siente cierto calor en estos espacios. Estoy buscando las dichosas, bueno, si no, desde aquí. Preguntillas. Acá. ¿Estamos listas? Estamos. Va. Saltarina. Vamos a dar por iniciada oficialmente esta entrevista. Yo diría que lo primero que me viene a la cabeza con la expresión es pues un rasgo medio supremacista, ¿no? Como, ¿Supremacista? sí, como una cosa ahí media infantilizadora del saber hacer algo y juzgar que no se sabe hacer, ¿no? Como una escala de valor. Y lo primero que diría es que creo que hay muchos saberes. O sea, yo no creo que haya que exista como una sola manera de escuchar bien. Pienso que más bien existen diferentes estrategias y que eso pues deriva de diferentes prácticas, ¿no? Y deriva también de grados de atención. Ahora creo que también el concepto, o sea, es como un verbo, es que ambos son verbos como muy peligrosos, ¿no? Porque considerar que algo se sabe como dominio pues puede ser tendencioso, y considerar que se escucha o se oye como estos dos conceptos medio, dos verbos distintos, ¿no? Como un poco de medio en relación a la misma acción, como que hay un gradiente de diferencias que tiene que ver más bien con la atención, ¿no? Y yo pensaría que pues al ser al tener tantos grados de atención en el universo humano, hay muchos distintos contextos en donde el saber escuchar puede cambiar de grados de atención, puede significar una u otra cosa, y lo que tienen en común es que generan algo que yo encuentro como fuerzas cohesivas, ¿no? Que es como
cómo esos grados de atención de repente nos sumergen en un mismo ecosistema, ¿no? Dado un X contexto. Entonces, en ese sentido, yo pensaría que como hay tantos saberes de escucha, no solo uno y no solo una forma de hacerlo, pues me lleva a mí a pensar como en un problema que siempre encuentro en muchos frentes, que es cómo nos molesta la heterogeneidad, ¿no? Cómo nos resulta incómodo lo que no logra homologarse, homogenizarse, ¿no? Como lo que suena distinto o raro. Ajá, y como de repente también se puede prestar como a no, pues sí, más bien a no escuchar o a suprimir voces, ¿no? O a saber escuchar también se puede definir como por lo que no escuchamos, ¿no? O sea, o por lo que no se debería escuchar, o por lo que no hay que atender. Entonces, creo que puede ser como o sea, asegurarlo como un solo saber y como una sola escucha puede ser peligroso, porque se presta pues como a reivindicar lo singular, reivindicar nada más como una sola forma de, ¿no? Y a mí me interesan más bien las tensiones contrarias, ¿no? Que son las cosas más liminares, más resistencia, más al margen, ¿no? Como más en esa escucha de lo que sucede en la periferia y no tanto en el centro de los conceptos. Y creo que... ¿Estamos hablando de algo social también? Pues pienso que es algo que nos cohesiona como sociedades justo, ¿no? O sea, más allá de o sea, sí puede ser un ejercicio creativo, por supuesto, pero justo porque lo es, la escucha, como la mirada, pues es un entrenamiento, ¿no? Ajá, yo quisiera hablar como en términos de entrenamiento, no tanto como en una postura presuntuosa de yo sí sé escuchar y tú no, sino como un entrenamiento de, en este caso del órgano principal, que es el oído, pero quizá también de otros órganos o de otras partes del cuerpo que no incluimos como parte de la escucha y que quizás sí lo sean. En ese sentido yo pienso en la escucha como una disciplina que se puede perfeccionar, por así decir, o agudizar, ¿no? Desde ahí hablo más bien como de saber escuchar, porque es algo que haces y haces y haces, algo que ejercitas y que se vuelve como si fuera un músculo, ¿no? Que se fortalece y que llega a unos niveles que quizá al principio no, sin compararnos con alguien más, como comparándote contigo misma, dirías que con tus años de trabajo has llegado a escuchar más o mejor o algo así. Pues sí, creo que como todo atleta, finalmente sí hay como un rango de ruptura, ¿no? En las marcas. O sea, sí, definitivamente estoy consciente de las diferencias de mi escucha hace 10 años a la fecha, creo. O sea, sí hay como niveles de profundidad de apreciación que me doy cuenta que antes no tenía y que me doy cuenta que también son singulares, ¿no? Como parte de una práctica de cosas que de repente la gente me dice, ay, ¿cómo escuchas eso? Y yo, pues, ¿cómo ustedes no lo escuchan? Creo que también sí es definitivamente un entrenamiento de la atención y sí implica como muchos entrenamientos como en conjunto que tienen que ver con la paciencia, ¿no? Bajar la velocidad, detenerse, bloquear la imagen, que se vuelve un distractor también súper mega superficial. O sea, no lo digo en un sentido peyorativo. Pero sino, sí hay como una supremacía de lo visual, ¿no? Claro, nuestra cultura es principalmente visual y además pues sí creo que es un distractor fundamental para de repente el contenido sonoro de lo que realmente se está aportando, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, también creo que es muy importante pues cuestionarse los motivos, porque
no sé, si bien en común, como decía con los atletas, pues se pueden reconocer cómo uno supera su propia marca, pues también tiene que haber un móvil de cuál es esa marca y por qué está ahí, ¿no? O sea, a mí me parece que también de la mano del generar un entrenamiento de la atención está también como eh, la construcción de los criterios, que es cómo disiernes entre qué y qué parámetros te estás o estamos juzgando esos saberes de escucha, ¿no? Si tiene que ver con una estandarización de los parámetros internacionales del mercado, etc. Bueno, eso es un tema, ¿no? Pero de ahí a que sean como la única manera o la forma de saber escuchar lo que bla, 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 me parece que es una meta, ¿no? A lo atleta, a la que hay que cuestionar siempre. ¿De quién podría ser esa meta? Exacto, o sea, pienso que justo ahí, si estamos hablando de una carrera profesional de escucha, pues sí, a lo mejor puede ser una meta dictada por el mercado, ¿no? Por señalar algún número. Pero si estamos hablando de una escucha y una práctica más bien, pues creativa, que no necesariamente se mueve por estandarizaciones, a lo mejor sí está en ciertos circuitos, pero sí puede ser profundamente crítica. Creo que es importante también entender que ese ejercicio pues es doble, ¿no? O sea, es fundamentalmente como esta fuerza social que nos pone a la escucha o al más bien como en contacto a los saberes de una comunidad y esa fuerza de cohesión que es la escucha, ¿no? Para ellos, pero a lo mejor no es lo mismo para otras sociedades. Y entonces en ese sentido creo que es importante también discernir cuáles son los objetivos de entrenar y romper récords, ¿no? De tener como más profundidad, de más apreciación, ¿no? ¿Cuál es esa motivación? Y sí pienso que es también una capacidad humana que solemos olvidar mucho, ¿no? Porque finalmente también esa escucha para adentro tiene un alto grado de compasión y paciencia y comprensión y empatía, o sea, ayuda también como a entender cosas de otra velocidad hacia afuera, creo. Vamos a ver qué tal esto, ¿no? A ver si se escucha bien. A ver. Bueno, viene una pregunta así medio, no sé si ambiciosa, pretenciosa o qué cosa. Pero es una exploración. Es como si fuera una pregunta infantil, ¿no? Así de, mamá, ¿de dónde viene el sonido? ¿O qué es el sonido? ¿Se puede responder a esas preguntas? Se puede decidir no ser madre. ¡Oh! Sí, sí. Sí se puede, todo se puede, amor. Sí que se puede, bueno, no siempre. No todo el mundo puede decir. Pero esa es otra entrevista. Exacto, que dejamos ese lado B para otro. Eso. Otra edición. Digamos, ¿qué se tendría, antes de responder, qué se tendría que preguntar primero? ¿Qué es? ¿Qué es el sonido? ¿Se puede saber qué es? Pues es que creo que es una pregunta que se puede responder desde muchos frentes. Por ejemplo, si nos ponemos físicas, pues es una vibración, ¿no? Que empuja el aire y que entonces genera una frecuencia, pero también es una idea bien antropocentrada, ¿no? Porque en el fondo, si bien es un fenómeno con leyes naturales que interpretamos y podemos deducir su existencia porque las condiciones de este planeta, también es un fenómeno que sabemos que se presenta pues, fuera de nuestra atmósfera, en un sistema bastante más grande que no percibimos, afortunadamente, y que ya no nombramos como concepto sonido porque no tiene nada que ver con la percepción humana. Entonces a mí me gusta pensar más bien como en un algo entre las dos aguas, ¿no? Como en el qué es y el de dónde viene, van ahí como junto con pegado más o menos, porque creo, hay esta historia que a mí me gusta mucho citar, que es
como, pues dentro de estos textos del origen del universo, ¿no? Están estos textos védicos en sánscrito que tienen muchas traducciones y que vete a saber cuál es cuál. Habría que saber sánscrito. Si alguien sabe, bienvenidas sus aportaciones. Yo estoy muy interesada en el tema. En algún momento de la vida me encontré con, justo pensando en esta cosa más fenoménica, ¿no? Del sonido, que me gusta más pensar en eso, ¿no? Porque un fenómeno, si bien es un fenómeno con leyes de la naturaleza, también es una cosa que para adentro, o sea, el concepto fenómeno pues es una cosa que para adentro nos... El sonido independientemente de la escucha, porque la escucha es otro fenómeno, ¿no? O están así juntos. Hay una gran discusión en torno a si la escucha es o no un fenómeno. Me eché ese tiro alguna vez con un compositor a quien quiero mucho. Vamos a saludarlo. Mira, nunca le dimos ahí al momento. Ah, ¿no? Sí, aquí está. Espérate. Nos faltó un clic en este coso. Ahí está. ¿Sigue estando? Sí. Perdón. Bueno. Pero ¿y si no fuera, si la escucha no es un fenómeno, qué más puede ser? ¿Un proceso? Sí es un proceso. La cosa es que también sí, y ahí es donde sí estoy de acuerdo con que no es un fenómeno, porque si es un proceso, pues no es una cosa cerrada ni fija, ¿no? No puede ser un fenómeno tiene, como lo entendemos, tiene leyes, tiene desde un punto de vista físico, ¿no? También podríamos pensar que es una cosa mutante, ¿no? O sea, que con el tiempo, como es procesual, pues está cambiando todo el rato. ¿La escucha o el sonido? Ambos. O sea, y esa es la parte chistosa como de pensar también lo sonoro, no solo desde su punto de vista físico y antropocentrado, sino más bien como un fenómeno mutante, ¿no? O sea, más allá del fenómeno de la materia, porque creo que es, o sea, desde un punto de vista físico, por supuesto que es un fenómeno que está, el sonido, está sujeto a la materia que emite ese sonido. Claro, sin materia no hay sonido, ¿sí? Porque ese es el gran punto, ¿no? Es como, el sonido es una fricción o un fruto de la fricción de la materia. ¿Y qué pasaría cuando escuchas un sonido adentro de tu cabeza? ¿Es menos sonido? Y ahí está el tema, ¿no? Que es también a lo que iba con el cuento de los textos védicos, es que como en esta lectura del origen del universo está, ellos sostienen como desde esta visión, desde esta cosmovisión, que el universo está soportado o nace o se sostiene, se presenta por el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra, ¿no? Creo que es el orden de los Upanishads, perdón si me equivoco. Pero bueno, el punto es que se cree que el ser humano accede a estas manifestaciones del universo a través de los sentidos, ¿no? Entonces se habla de que, bueno, la tierra sí tiene sabor, olor, textura, ¿no? Y el agua, no sé qué. Es decir, accedemos a todos estos elementos desde un lugar sensorial, y al espacio específicamente solo accedemos por el sonido. Entonces la idea es que curiosamente la propiedad sonora, según los Vedas, pues tiene la cualidad del espacio, ¿no? Pero no solo del espacio como lo podemos pensar física y materialmente, como, pues sí, el espacio, ¿no? Y por eso los instrumentos, y por eso pues la arquitectura, y por eso la historia. Más allá el espacio como silencio. El espacio absoluto, dicen los Vedas, que es como un poco esta idea más como de un universo bastante más amplio que el que solamente pues infinito, humanamente, ¿no? Conocemos. Sí, exacto, que es como una cosa muy profunda y muy amplia y muy, pues ya, sí, infinita, justamente, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí me gustaría pensar que el sonido, pues, se origina en ese principio infinito, ¿no? Y porque además, si lo pensamos, pues también es una cualidad de todos los elementos, o sea, está en toda la materia. Finalmente es una manifestación, sí, del espacio, nos dice de qué tamaño es un espacio, o de qué material está hecho ese espacio, o de qué forma tiene ese espacio. Pero también nos puede decir si hay presencia de algún elemento, porque el fuego suena, el agua suena, el viento suena. Y el espacio no hay otra manera de tocarlo, o sentirlo, o saborearlo. Si no. Pero entonces es una chaqueta mental pensar que
¿El tacto percibe el espacio también? Lo que percibe no es el espacio, es el aire, entonces, por ejemplo. Y sí, ¿no? Porque es una experiencia de temperatura y ahí es donde esta cosa hermosa me parece que es como lo más lógico para pensarse sobre de dónde viene y qué diablos es el sonido, porque en el fondo esta idea de los Vedas, del espacio absoluto y de los elementos y entonces cómo experimentamos estas cosas, nos habla de cómo, más allá de los 5 sentidos como los conocemos, pues también está la mente, ¿no? Esta cosa misteriosa. Entonces la mente resuena con el espacio, ese es el tema, ¿no? Y entonces el sonido no solo es un fenómeno para afuera, es un fenómeno para adentro. De hecho, podríamos decir que, o sea, así de manual yo diría, pues yo escucho tu voz o mi propia voz en mi oído, pero eso es muy hasta cierto punto. Porque si me pongo a investigar un poco, la voz no aparece en el oído, la voz aparece quién sabe dónde, aparece en el espacio, digamos en la mente, ¿no? Por eso lo que decías de escuchar los pensamientos, por ejemplo. Justo. ¿Y en qué momento, o sea, tú te acuerdas en qué momento de tu vida tus pensamientos empezaron a tener palabras? O sea, ¿sería posible pensar que un bebé, un feto, piensa con palabras? ¿O con claro, sonido? ahí ya entramos en interpretaciones, ¿no? Porque si no sabes lo que significa una palabra, esa palabra solo es un sonido, que no significa nada. Por ejemplo. Entonces no hay imagen tampoco. Si un bebé escucha la palabra taza, un bebé recién nacido, pues no se imagina nada, solo oye los vocablos. Para empezar, es que la pregunta permanece. Si un bebé pensara en la palabra taza. Bueno, taza, o ¿qué prefieres? Café. O sea, es un rollo. Es un rollazo, a mí me cae muy bien ese cuento y me gusta porque del lado súper megafísico, matemático, científico, pues tenemos un montón de investigación bélica, ¿no? Y entonces es una cosa que como definición última y única del sonido me hace un poco de ruido, ¿no? Y la otra definición pues más creativa, más ahí elucubrando qué es este fenómeno que pueda hacerse algo nuevo, que puede ser plástico, que también lo podemos atrapar y también lo podemos moldear y se puede contener. O sea, me parece también una forma de investigación divertida porque entonces el concepto no está cerrado y nos habla de un lugar bastante más originario, ¿no? O sea, mucho más interno, menos fenómeno físico afuera de nosotros y además antropocentrado, más fenómeno pues de la existencia, ¿no? Como una cosa muy medio alquímica y medio mágica que nos habita, pero también nos atraviesa como energía desde afuera, pero también nos ayuda a pensar en el ritmo y el pulso y la música y el habla. ¿Y qué onda con esta banda que se queda sorda y hace una música impresionante, ¿no? ¿O es una leyenda así demasiado? ¿Es muy mítico? No, pues hay varios músicos en esas, ¿no? Beethoven es el más mítico, pero pues no es lo único, ¿no? Ahí hay una película muy bonita, reciente, con muchos Arieles de diseñadores sonoros mexicanos, El sonido del metal, que también habla de un músico que se queda sordo, bueno, que tiene pérdida auditiva en realidad, más que eso. En fin, o sea, no sé, es que es un caso porque ahí si la gente no nace sorda y es una cosa que adquiere, pues la memoria es impresionante, ¿no? O sea, tienes un bagaje ahí de todas maneras que hace un acervo principalmente si eres músico, creo, porque es uno de los trainings mucho más pesados en la materia, ¿no? Y en ese sentido pienso que a mí en lo particular me parece súper interesante más bien la relación que tienen con el sonido las comunidades con sordera de nacimiento, porque si bien hay algo en el sistema auditivo que no está funcionando para percibir el sonido como lo concebimos humanamente, sí hay una relación con el fenómeno. O sea, si tú le aplaudes a una persona sorda a sus espaldas, va a voltear. O sea, ese empujón del aire lo siente. Y lo sentirá, imagino que mucho más intenso que alguien que... esto que se intensifica en otros sentidos, ¿no? Se dice.
Ujú, ujú, exacto. Y Pero que de ahí, hecho no hace falta perder un sentido para hacer las pruebas. Por ejemplo, cerrar los ojos mientras escucha. no, taparte los oídos. Si te Ajá. tapas los oídos hay de todas maneras una cosa con el tacto, ¿no? O sea, la simple experiencia que a todo el mundo le ha pasado de ir a uno de estos conciertos que son inhumanamente fuertes. Gente de audio en vivo, por favor. Y que es una cosa, que es una experiencia táctil, o sea, que sientes como ¡pum! Te empujan la Los panza. intestinos ahí. Sí, y ahí es donde, o sea, si nos ponemos a pensar el tímpano, pues es una membrana de piel. O sea, sí hay algo ahí que es medio, sí, sistema auditivo, porque el aire, porque el empuje, ¿verdad? Pero hay una parte del fenómeno que experimentamos por el tacto, ¿no? Y que es una interpretación cerebral ahí que ya cruza pues ambas estimulaciones, tanto el tacto como el aire. Y es, bueno, eso es sonido, pero no es eso solamente, creo. Y temo que eso todavía está también pues sí, en conclusión y en investigación a la fecha, ¿no? Porque no, creo que no hemos entendido algo sobre cómo no funcionamos homogéneamente a nivel perceptivo, ¿no? Mm. Funcionamos más como medio sinestésicamente. Hay cruces que hacemos en mayor o menor medida y depende también cómo estés entrenando que esos Sí. cruces van a crecer o van a... Entonces no es cuestión de quién escucha, quién sabe escuchar o quién no, sino que cada quien escucha de manera diferente dependiendo de muchas circunstancias y condiciones hasta físicas. Totalmente. Y culturales. Sí. Y fisiológicas. Y bioquímicas. Y el ruido, que, que es, es un sonido a tope, es diferente, o simplemente usamos la palabra ruido para quejarnos del sonido. Yo creería, ¿no? Es como un concepto para... Es una palabra bien tramposa porque es una idea que hemos utilizado o contraria al silencio para hablar de algo molesto, ¿no? O de algo que está muy fuerte. O contraria a los estatutos de belleza porque nombramos ruidoso algo que nos Sí, parece simplemente si a molesto. alguien no le gusta el reggaetón dirá, ¡ay, ese ruido! O si a alguien no le gustan los bebés dirá, ese ruido, ¿no? Que conste que yo no soy odiadora de niños, que se sepa que no soy Cuidado con anti sus niños. bebés. me los robo, me los como. Oye, pero los bebés han de ser unos buenos aparatos, perdón que lo diga así, Totalmente. para medir el Eso, sonido y todas estas totalmente. cosas, ¿no? Yo amé Unas comunicarme a esponjitas. ruidos, justamente con mi sobrino en sus primeros 3 años que no hablaba y no decía una palabra y nuestra interacción era que era muy divertido porque teníamos una comunicación muy especial, pero además había una mímesis muy chistosa de imitación. Y ¿Qué hay de, ya lo habíamos mencionado, pero qué hay del silencio? ¿Se puede medir el silencio? ¿Será que, será que tendríamos que empezar desde adentro? Porque no nos escuchamos tampoco, ¿no? Estamos como, la mente está llena de voces y no escuchamos esas voces o escuchamos voces que no deberíamos escuchar tanto, o mejor prendemos la televisión para no escuchar al cuerpo, por ejemplo, ¿no? Como que no queremos escuchar. va a muchos niveles, ¿no? Va a muchos niveles porque también es que esa es la cosa chistosa del asunto, que encontrar esa percepción doble hacia adentro y hacia afuera requiere de... Al decir el sonido nos atraviesa, habla de que no hubiera, o sea, de que los límites son ilusorios, ¿no? Porque es como atravesar una pared, pues si podemos atravesar la pared es porque es porosa de alguna manera. Ajá. Entonces, pareciera que creemos que somos demasiado sólidos como para permitir que eso nos atraviese. Pero es involuntario, ¿no? O sea, el hecho de que el fenómeno... Pues es que ya estamos muy condicionados, pero si hubiera una educación de la escucha, por ejemplo, si hubiera una revolución en la educación
y a un bebé o ya a una niña, un niño desde muy chiquitirri, no digo que se le enseñara a escuchar, más bien que no se le enseñara a dejar de escuchar. Se mete tanta información que los niños que vienen así como súper abiertos a todo, se van acartonando. Si hubiera una asignatura así de sonido. Imagínate, no es que otra cosa nos cantaría. O sea, por ejemplo, en comparación sobre imagen sabemos un montón, ¿no? O sea, hay miles de teorías psicológicas de qué color te dan, de qué color. Ajá. Hay miles de estudios de perspectiva y composición, porque profundidad de campo, ¿no? Hay miles de estudios de composición con materiales, ¿no? Que si el óleo, que si la pintura, que si la acuarela, que si la tradición de aquí y de allá. Pero el sonido no sabemos nada, ¿no? Lo único que hemos tenido ahí y medio a la mano es la música. Y digo medio a la mano porque hay una tremenda brecha ahí que pues ya sabemos que es cultural, colonial, económica, ¿no? De raza, de clase, de género. Y ahí en este ejercicio que podría ser mucho más universal y hermoso, que es la creatividad con sonido, llamada música desde ese lugar, podría ser un ejercicio bastante más, creo que sería útil pensarlo también tirado hacia la salubridad, hacia las sociedades. O sea, hay un componente ahí que no nada más es estético, también tiene que ver con entender el orden de los fenómenos de la naturaleza y que su manifestación significa y representa algo. Como decíamos, como claro, pues del sonido, más bien del movimiento surge sonido, ¿no? Algunos, o vibración. Algunas de esas vibraciones son perceptibles por nosotros humanos, pero algunas no. Y en ese sentido, pues entender también cómo, así como sabemos que los rayos en cierta proporción pueden ser dañinos, pues también habría que entender en qué proporción los sonidos también, esa cosa que nos está atravesando todo el rato y que se mueve y está todo el tiempo chocando en todas partes, pues también habría que entender qué estamos haciendo, cómo aprovecharlo, cómo controlarlo y cómo también entender qué papel juega en la construcción del universo desde todas sus acepciones posibles, no solo el universo físico con leyes y la gravedad, sino el universo interno, ¿no? Porque justo de ahí es de donde parten un montón como de decisiones en términos humanos civilizatorios. Se podría explorar, por ejemplo, el sonido. A ver, es muy obvio que hay música que resulta sanadora, ¿no? La música transmite o detona emociones, o no sé si no creo que las crea, más bien supongo que toca puntos emocionales que son y no son físicos y que ya damos por sentado. Ponemos una rola y lloramos, ponemos otra y nos emocionamos, ponemos otra y no nos gusta, en fin. Pero eso se podría usar si se descompone la música en sonidos, se podría usar para curar, supongo, porque no todo, o sea, no sé si para curar el cuerpo, pero yo creo que también. Pero cuando dices se descompone la música, ¿te refieres como a fragmentar sonidos concretos? No, o sea, no necesariamente. Quiero decir que los sonidos compuestos o en una configuración musical logran transmitirnos mensajes, paisajes, emociones, incluso visualizaciones y demás. Tal vez se debe justamente a que están acomodados de cierta manera, pero no dejan de ser simplemente un chingo de sonidos, ¿no? Y vibración. Si esa vibración es capaz de hacernos sentir algo así, yo quiero creer que sonidos específicos pueden servir para cosas específicas. Así como existe la aromaterapia, pues la sonoroterapia
o algo así. La musicoterapia también Sí. existe. De hecho, vayamos despidiendo de la bandera. Bueno, hágame. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la convoca. Todo un gusto. Un placer. Hasta prontín. A la nube de tu Zoom. A la nube de tu Zoom. Suena con una cumbia. La nube de tu Zoom. La nube de tu Zoom. La nube de tu